Hola, bienvenidos a emunahoy.com. Vamos a estudiar hoy una idea que nos puede servir mucho apoyados en un versículo y en una parte del relato que tenemos en la parte de la Torá que se llama Pekudé, en la porción de la Torá que se llama Pekudé, la Parashá Pekudé. Dice, Umashachta utam kasher mashachta tabiem. Dice, y vas a ungir a ellos de la misma manera que ungiste a tu hermano. Y es una pregunta, estamos hablando en un contexto donde Hashem le dice a Moshe que cuando tenga que ungir a los hijos de Aarón, va a ser el mismo, lo debe hacer de la misma manera como lo hizo con su hermano mayor, con su hermano Aarón. Entonces, para algunos comentaristas esta es una parte, les cuesta entenderlo porque dice, es obvio que si ya hubo un procedimiento determinado, ese procedimiento es independiente de quién es el protagonista. Es decir, si ya la Torá estableció un procedimiento para ungir a un sacerdote, entonces, independientemente de quién sea el sacerdote, el procedimiento es el mismo. ¿Por qué hace falta que la Torá venga y diga, lo vas a hacer de la misma manera que lo hiciste para con tu hermano? Entonces, un comentarista que se llama el Meshech Chochmah dice, no se refiere acá al aspecto técnico de quién va a ser, de cómo es que hay que hacerlo esto, sino que se refiere básicamente a las emociones y a las mismas sensaciones que tuviste cuando lo hiciste con tu hermano. Dice, la Torá le está pidiendo a Moshe que tenga esas mismas emociones cuando lo haga con sus sobrinos. Es decir, ¿qué significa acá? Para entender esto debemos entender un midrash que explica una suerte de negociación que hubo entre Moshe y Hashem en el momento de la revelación en la zarza ardiente. Esa negociación, estaba basada en que Moshe pidió que sus propios hijos tuvieran o un rol de liderazgo en forma de continuidad con Moshe mismo, o bien pidió que sean sacerdotes, o sea, que sean líderes espirituales. Y Hashem le contestó que no iban a tener ni uno ni otro, que ese rol, esas funciones que le estaba pidiendo estaban siendo reservadas para sus propios sobrinos. Es decir, vemos acá que el vínculo que había entre Moshe y su hermano, entre Moshe y Aarón, siempre fue un vínculo muy fuerte, un vínculo de mucho cariño, de mucho respeto, de mucho honor y de cuidado del lugar del otro. Y siempre fueron, hombro a hombro, siempre caminaron juntos. De hecho, Aarón era una suerte de vocero de Moshe en momentos que Moshe necesitaba a alguien que se exprese con una locuacidad mayor. Y sabemos que el vínculo entre ellos era un vínculo sano y un vínculo muy lindo y un vínculo muy profundo. Entonces, seguramente Moshe, el sentir la presencia de Aarón, era un alivio, porque de esa manera él podía sentir que se sentía acompañado, se sentía complementado, se sentía que él no estaba tan solo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la Torá le pide a Moshe que tenga el mismo nivel de entusiasmo, el mismo nivel de felicidad, si se quiere, que tuvo cuando le tocó hacer este procedimiento con su hermano, que tenga ese mismo nivel con sus sobrinos, entendiendo encima que los propios hijos de Moshe se habían quedado fuera de todo este esquema. Entonces, por un lado, toda esta instrucción que da la Torá y le da la Torá a Moshe, advirtiéndole sobre el cuidado que hay que tener sobre los celos, por un lado nos reconforta un poquitito y nos deja un poco mejor parados a nosotros en términos de que sí, es verdad, muchas veces nosotros también sentimos celos, sentimos un poquito de envidia cuando vemos que hay otras personas que las cosas les resultan aparentemente, con cuádruple comillas, un poco más fáciles. ¿Qué pasa cuando hay otros vecinos o amigos o relaciones que tenemos que en el trabajo las cosas les salen un poco mejor, o que pueden casar a sus hijos, con buenas familias de una manera un poco más armónica que la que nos toca a nosotros, o vemos gente que inclusive tiene logros en términos académicos, me refiero a estudios inclusive religiosos,
y vemos que pueden avanzar y que van progresando de una manera mucho más, digamos, relajada que lo que nos cuesta a nosotros. Entonces, nosotros a veces se nos despierta esta sensación, esta emoción, que es la emoción de la envidia, y al ver acá que la Torá le hace una advertencia al mismísimo Moshe, el gigante Moshe, le hace una advertencia del cuidado que tiene que tener con esta, en hebreo se dice, con esta mirada, con esta cualidad de la envidia, y le advierte y le dice, mira, no dejes a esa emoción salir, o si se quiere, no la dejes entrar en tu corazón, y de la misma manera con que, digamos, te condujiste con tu hermano, con quien había un vínculo de mucho amor, la Torá le pide a Moshe que se conduzca de la misma manera con sus sobrinos, a pesar de que ellos iban a ocupar un lugar que a él le hubiese gustado que lo ocuparan sus propios hijos. Es decir, todo este esquema, por un lado, nos debería resultar un bálsamo para nosotros, porque bueno, si la Torá se lo pide a Moshe, ¿qué nos queda para nosotros en términos de que, bueno, está bien, es una emoción y es una sensación absolutamente natural y parecería que tenemos un permiso como para vivenciarla? Pero la realidad de las cosas es que nuestros sabios nos explican que toda la emoción que tiene que ver con la envidia tiene una raíz de origen espiritual. Nos referimos a que la persona que envidia, lo primero que piensa es que Hashem se equivoca, que Hashem, digamos, no está supervisando como corresponde, y entonces aparentemente le da a alguien algo que no se merece. Entonces le dio a mi vecino una, no sé, vamos a dar un ejemplo, una Ferrari roja, cuando esa Ferrari roja me la tendría que haber dado a mí, porque yo soy más lindo, soy más alto, soy más flaco, soy más inteligente, soy más hábil, soy más listo, y póngale el calificativo que se les ocurra. Entonces, decíamos, todo esto tiene una raíz en términos espirituales, porque si la persona realmente viviera de acuerdo a los principios espirituales, esa sensación, esa emoción nunca debería entrar en su corazón. ¿Por qué? Porque el que vive, y ahora vamos por la inversa, perdón, y el que vive en realidad y de acuerdo a los valores eternos de la Torá, él sabe que Hashem no se equivoca. La persona que vive de acuerdo a los valores eternos de la Torá sabe que Hashem no se fue a ningún lado. Y él sabe que cada uno tiene los recursos, las habilidades y los dones que necesita para cumplir la misión que vino a cumplir en esta vida. Y la persona que tiene una vida espiritualmente elevada o que está en el camino de esa elevación, lo primero que tiene que entender es que cada uno tiene las herramientas, los dones y las habilidades necesarios para cumplir lo que vino a cumplir. Y que si él tiene una misión que requiere de muchos millones de dólares, lo más probable es que los tenga. Y que si él tiene una misión que no requiere de esos millones de dólares, lo más probable es que él no los tenga los millones de dólares. Y no tiene nada que ver con la habilidad o con la destreza propia o ajena. Entonces, ese sería el esquema que nosotros deberíamos manejar en términos espirituales para manejar o para, digamos, capear, entre cuádruple comillas de vuelta, la emoción de la envidia. Es decir, deberíamos hacer carne todos estos conceptos de manera que la envidia ni siquiera tenga lugar, ni siquiera pueda salir a flor de piel. Hay un libro que se llama el Sefer Mitzvot HaKatan, explica todo este concepto con una parábola durísima, por suerte, donde dice que había dos personas muy envidiosas y había un rey. Entonces este rey tenía dos súbditos que eran muy envidiosos y por ende muy competitivos entre sí. Entonces el rey un día les dijo, bueno, cada uno de ustedes puede elegir algo, lo que quieran, y yo se los voy a conceder, pero tienen que saber que de lo que yo les dé al que me pida primero, al segundo le voy a dar el doble. Es decir, estos dos se fueron a meditar y a pensar qué podían pedir, porque el desafío era muy grande, porque sabían que de lo que ellos reciban, el otro iba a recibir el doble. Por el otro lado, eran dos personas, dijimos, muy envidiosas, muy competitivas. En definitiva, uno, después de un tiempito, dijo que estaba listo para ser el primero, que era lo que ninguno de los dos quería hacer, porque como consecuencia inmediata se iba a despertar la envidia, porque el otro iba a tener el doble de lo que él estaba recibiendo. Y este primero le dijo al rey que estaba listo para su pedido y que su pedido era que le sacaran un ojo, porque de esta manera el compañero le iban a sacar los dos ojos.
Es decir, por más disparatada que nos parece esta parábola o por más ajena a nuestra realidad, si nosotros nos ponemos a hacer una introspección con un poquito de honestidad, vemos que en alguna medida, nadie dice que en el mismo nivel, pero en alguna medida muchas veces nosotros tenemos esa emoción y esa reacción aparece a partir de actitudes que tomamos que van fuera de toda lógica. Y me refiero a casos cuando, por ejemplo, vemos que hay personas que se embarcan, aun cuando su situación económica financiera no lo podría sostener, en hacer una fiesta determinada, con un nivel determinado, para no sentirse menos que los compañeros de la institución, de la comunidad, del club o de lo que fuera. Es decir, nosotros muchas veces actuamos de una manera donde ignoramos que los recursos, estos conceptos no los hacemos propios, de que los recursos que tenemos somos los que necesitamos. Entonces a veces nos endeudamos pensando que sí necesitamos más recursos. Es decir, el concepto de la envidia es un concepto tan fuerte que mismo la Torá le tuvo que hacer una advertencia a Moshe. Y todo esto tiene la manera en que se lo puede trabajar, porque en definitiva hay personas que son más envidiosas y hay personas que son menos envidiosas. Pero nosotros estamos acá para tratar de trabajar nuestras midot, para tratar de trabajar nuestras cualidades. Y esta es una emoción que está presente y es normal que salga a flor de piel y es normal que salga. Entonces la idea es cómo la podemos trabajar. Y la forma de trabajarla es reforzando los conceptos de Emuná, reforzando los conceptos que mencionamos hace un ratito, que yo voy a repasar ahora antes de terminar, que son: Hashem no se fue a ningún lado, Hashem no se equivoca, cada uno tiene lo que necesita para cumplir en esta vida lo que vino a hacerlo. Y en definitiva lo que nosotros tenemos que hacer es, en lugar de mirar al otro y lo que tiene el otro y lo que supuestamente el otro no debería tener y me lo tendría que dar a mí, o lo debería tener yo y el otro no lo debería tener, y en lugar de enroscarnos en todos esos esquemas, lo que deberíamos empezar a hacer es valorar lo que tenemos, disfrutarlo, gozarlo y utilizarlo para de esa manera cumplir la misión que vinimos a cumplir en este mundo. Muchas gracias. Besat Hashem, seguiremos estudiando la próxima.